Ok, jóvenes, pues como les comenté, pues se está grabando la sesión para cualquiera de sus compañeros que quiera ver la grabación esta posteriormente o ustedes si quieren consultar. Esta grabación pues se va a subir a la misma plataforma institucional, a la plataforma del módulo, y ahí ustedes van a poder consultar en cualquier momento, ¿no? Y bien, pues nosotros vamos a trabajar un poquito, habíamos dicho de empezarles a enseñar un poco de Delphi, porque querían ver base de datos, pero dije, bueno, vamos a ver viéndolo por medio de Delphi. Y vamos a iniciar por medio del mismo Delphi con una base de datos en Paradox, pero mejor vamos a empezar a trabajar, como no he conseguido todavía los discos de instalación, no los he encontrado. Vamos a iniciar con la parte del manejo de la base de datos, vamos a decir, de la manera rústica, por así decirlo, pero que realmente esa es la base y fundamentos que incluso esas sentencias que se escriben para poder crear una base de datos, sus tablas, etcétera, meter información y todo, esas mismas sentencias se van a requerir cuando lo veamos acá en Delphi. Se va a requerir esas mismas sentencias meterlas acá en Delphi para poder mandar la información que capturemos en un formulario que hagamos en Delphi. Vamos a decir la captura de los datos de los alumnos de CESUR, ¿no? Por así decirlo. Donde venga el nombre, venga su domicilio, RFC, CUR, teléfono, domicilio, calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y esa información se captura como en una pantalla muy tradicional, muy conocida de cualquier sistema. Y bueno, tú cuando capturas esa información se va a un lado, ¿no? Yo me imagino que más de algunos de ustedes, yo creo que todos, pues han capturado en un formulario eh, información, ya sea su nombre, correo electrónico, cosas así para registrarse en algún lugar. Es exactamente igual, pero dice, bueno, y toda esa información que yo estoy capturando, ¿a dónde se va? Sí, pues se va a una base de datos que no es algo lo más parecido a un Excel, vamos a decirlo, ¿no? Pero que donde ya están establecidas por columnas, qué campos son los que va a tener esa, eh, esa tabla de las bases de datos para contener la información, ¿no? Para de tal manera se puedan ir agregando una cantidad enorme de registros y de ahí nosotros podamos hacer uso de ello. Y bien, como yo lo que vamos a hacer, y de hecho les comparto pantalla, los voy a, déjenme nada más aquí, ok, compartir. Miren, ya dentro de la plataforma del módulo, en la sección de prácticas profesionales 2, en la sección de diplomado, en la última parte, aquí viene los dos programitas que habría que descargar para poder trabajar con lo que vamos a hacer. Ustedes los pueden descargar si quieren ahorita para que vayamos haciendo los trabajos al momento. Ya el que comentaba María, es que dice, a mí me gusta más presencial porque me gusta ir haciéndolo y si me equivoco o no me sale, pues ver qué sucede, ¿no? De que me puedan resolver y explicar en ese momento. Pues esa es la intención. Si ustedes hacen la descarga e instalación de estos dos programitas que son los que vamos a utilizar, la idea es enseñarlos a instalarlos, a configurarlos para poder empezarlos a usar. Y si tienen algún problema, pues que me digan, ¿sabes qué? Pues no puedo, me aparece este mensaje y ver cómo resolverlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la SQL Yoga Enterprise eh, está aquí arriba, nada más le das clic y lo descargas. El de EasyPHP, como es muy grande, bueno, excede
la capacidad de 50 megabytes para que está configurado el módulo de CESUR para subir archivos. Lo que puse fue aquí el link para que me lleva a la descarga, ¿no? Por ejemplo, si le doy clic aquí en EasyPHP, aquí me aparece ya directamente, ya nada más le doy clic en descargar y empieza a hacer la descarga a tu equipo, ¿no? Y en el caso del SQL, pues nada más le das clic y ya te dice luego si lo quieres guardar o lo quieres abrir o qué quieres hacer con él. En este caso, pues yo ya los tengo descargados en mi máquina. Vamos a hacerlo de la instalación. ¿Vale? Profe, la Mande. instalación es básica. Es bien sencilla, bien sencilla. Nomás Ahorita es siguiente. prácticamente sí. Sí, Ah, no tiene nada de ciencia. Entonces, de hecho, ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ya tengo los dos archivos, porque ya los descargué desde hace unos días. Entonces, simplemente lo ejecuto. Están en inglés, hay que decirle ok, porque las otras opciones son en japonés, chino, coreano. Así que le decimos que en inglés. ¿Sí ven que se está instalando? O sea, que no, profe, nomás es vemos que, la carpeta de archivo. ok. Es que como, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Víctor. Sí, ahora sí, profe. Bueno. Es que cada vez que se abre algo diferente a lo que se selecciona para compartir, tengo que quitarla, compartir y volver a compartir. Ahora sí lo que... Bien, esta pantalla que ven, pues no me trae a ir hacia atrás, pero lo único que antes de esto me aparecía seleccionar el idioma. Entonces me aparecía nada más inglés, chino, japonés y coreano. Entonces elegimos el inglés y ya le di siguiente, ¿no? Ya me aparece esta pantallita, le doy siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Aquí básicamente es si quiero crear los links de acceso rápido, ¿no? Que es en el menú de inicio, si lo quiero en el escritorio o si lo quiero en la barra de abajo de tareas, ¿no? Entonces a mí, yo nada más con eso las voy a dejar. Puedo dejar las tres completas, no pasa nada. La primera pues es por default, ¿no? Esa es la instalación. Pero pueden seleccionar las tres, no hay problema. A mí no me gusta tener aquí abajo lo de eso porque no es algo que ocupe mucho. Entonces le voy a dar siguiente, instalar, y ya se está instalando. Siguiente, y listo, se acabó. Aquí si yo le dejo palomeado, pues va a arrancar lo que es ya de una vez el programa, ¿no? Entonces aquí ahorita ya que le di que sí, me saca de compartir pantalla. Ahorita le tengo que volver a compartir la pantalla nueva. A ver, espera un tantito. Ok. Que les digo, cada vez que pasa una pantalla nueva se tiene que volver a compartir. Entonces me aparece esta pantalla, ¿no? Donde aquí incluso, como ya lo tenía instalado, pues básicamente aquí está buscando conectarse a una base de datos que se llama prueba porque ya había hecho una prueba. Pero bueno, le doy a aceptar. Pero aquí es donde yo ya tengo el SQL y de hecho aclaro, este programa se llama MySQL o así le llamamos acá en México cuando realmente es una mezcla del inglés con el español que estamos haciendo, ¿no?
O es my en inglés y SQL en español. O sea, como que no. Entonces, y hay quienes critican esa parte, dicen, no, es que es mi SQL o my SQL. Entonces, de una de las dos formas se pronuncia, ¿no? Pero como buen mexicano, hacemos garras ahí en lo que es el idioma y eso. Entonces, lo más común es que digamos MySQL. Entonces, pero no es correcto, ¿no? Aclaro. Bien, entonces, yo ya aquí ya tengo instalado lo que es SQL y es donde vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, si yo me vengo aquí, archivo, y digo que quiero hacer una nueva conexión, al yo querer conectar ya con los datos por default, si yo me quiero conectar, si se fijan, me dice no se puede conectar a MySQL Server en un localhost. Entonces, no puedo hacerlo. Ah, bueno, ¿por qué? Porque precisamente yo necesito tener instalado otros programitas que me los instalan ese otro programa que les dije que es el EasyPHP. Pero a ver, vamos viendo entonces. Quiere decir entonces que nosotros vamos a utilizar dos cosas, MySQL e EasyPHP. Buscando ahorita en internet, pues básicamente MySQL es un sistema de gestión de base de datos. Y esa parte ya no me voy a meter a detalle porque es algo que ya vieron con el maestro Ignacio Franco, donde ya les habló que era un dato, que era información, que era una base de datos. ¿Sí? Entonces, es un sistema para gestionar base de datos, o sea, para trabajar con ellas, pues, que cuenta con una doble licencia. Por una parte de código abierto, pero por otra cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. ¿Sale? Y en el caso de EasyPHP, pues es un paquete fácil de instalar y configurar. Si ustedes se fijaron ahorita que instalamos MySQL, pues bien fácil de instalar. Pues EasyPHP pues es más fácil todavía. ¿Sale? Es un paquete fácil de instalar y configurar. Y su misión es instalar lo que es Apache, MySQL, PHP en una máquina que tenga el sistema operativo Windows. Entonces, nosotros para poder trabajar la cuestión de la base de datos, vamos a tener que trabajar ambos, tener instalados los dos. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo hacer esta parte, ¿no? De lo de EasyPHP y MySQL, cómo configurar. Dejo de compartir voy a empezar a instalar EasyPHP. Y ahorita en cuanto aparezca la pantalla, ya les comparto la pantalla para que vean todo el proceso de instalación. Ok, ahí está. Ok. Pues aparece exactamente igual que con el MySQL. Lo primero que me dice es que seleccione el lenguaje. O sea, simplemente aquí me da inglés o francés, pues selecciono el inglés, le doy OK y pues ya me sacó. ¿Por qué? Porque ya empieza a abrir otra pantalla de la instalación. Ahorita se las comparto. Ahí está. Una pantalla muy similar a la de MySQL. Le doy siguiente. Dice que ya existe, como ya lo había instalado, pues le digo que sí, la quiero sobreescribir. Quiero crear un icono en el escritorio, le digo que sí. Siguiente, instalar. Si se fijan, es puro siguiente. Automáticamente cerrar las aplicaciones que estén obstruyendo ahí, pues sí. Y ya, si se fijaron, igual que fue lo del MySQL, igual de sencillo es lo de EasyPHP. Nada más es siguiente, seleccionar el idioma y puro siguiente, siguiente, y ya se hace la instalación. Ya terminó. ¿Sí? Entonces, cuando aquí yo le doy finalizar, pues ya obviamente queda instalado. Voy a ver, nunca he compartido escritorio, pero voy a ver si puedo compartir esa parte. Déjenme.
Es que aquí esto no lo había visto. Fíjense. Esto de compartir pantalla nunca lo había hecho. Aquí ven en la parte de abajo, ven la figurita del ICP-HP, ¿verdad? Ahorita ven mi escritorio. Sí, profe. Ok, perfecto. Nunca había compartido pantalla, fíjate, es lo que debía haber hecho desde un principio. Pero bueno, si se fijan ustedes, aquí ya me aparece este icono del ICP-HP. Entonces yo le voy a, ya para iniciar a trabajar, ya voy a empezar a vincular. Si se fijan aquí, yo ya en el escritorio tengo instalado tanto SQL yo como ICP-HP. Entonces, ya nada más le doy clic con el botón derecho y le voy a decir aquí, donde dice servidores, le voy a decir empezar o reiniciar servidor de base de datos. O puedo decirle todos los servidores, como que a cualquiera de los dos, porque normalmente este es para el servidor HTTP. Puedo, ya sea el de seleccionar todo o este de iniciar servidor de base de datos. Le doy clic y en ese momento ya está ICP-HP haciendo su labor para prepararse para recibir o para hacer funcionar lo que es SQL Yo. Entonces abro SQL Yo. Ahora sí ya toda esta información la dejo, no sé, a lo mejor dice qué nombre le podemos poner, a lo mejor le podemos poner CESUR, ¿no? Empecé prueba, CESUR. Okay. Bueno, vamos a dejar el de prueba nuevamente. Vamos a dejar todos los datos por default, que es localhost, el usuario root, el puerto 3306, todo lo dejamos igual, nada más le damos conectar. Y si se fijan, hace ratito que no teníamos corriendo ICP-HP, no me dejaba entrar a esta parte. No me dejaba entrar. Entonces, ya ahorita que ya se está ejecutando, ahora sí ICP-HP, que ya está en funcionamiento, ahora sí, ya logró hacer esa conexión de ICP-HP con SQL, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, ya esta es la pantalla, vamos a decir, principal de trabajo de MySQL. En esta parte, nosotros vamos a encontrar algunas, vamos a decir, carpetas, vamos a decirlo, que están aquí del lado izquierdo, que realmente vienen ya por default. Pero aquí es donde nosotros vamos a crear realmente nuestra base de datos, ¿sale? Y nuestra base de datos, pues me imagino que ustedes ya están, esa parte ya la conocen, que una base de datos pues está compuesta de varias tablas, ¿no? De una o más tablas. Entonces, vamos a decir, si lo comparamos con la escuela, la base de datos puede ser CESUR, pero el puro nombre. Si existiera la escuela CESUR, pero no hubiera aulas, no hubiera alumnos, no hubiera maestros, no hubiera nada, pues realmente, pues CESUR es solo un nombre, ¿no? Pues la base de datos básicamente, o el nombre de la base de datos, eso es un nombre nada más. Lo que lo va a hacer valioso o que contenga algo, pues básicamente es eso, que las tablas que va a tener donde van a estar toda la información. O sea, si lo comparamos con la escuela, pues sería lo que son las aulas, donde van con sus características, donde van a estar los datos de los alumnos, y vamos a decir, y por ejemplo, cada alumno con todos sus datos, ¿dónde se registran? Pues bueno, de entrada, pues están clasificados por carrera, ¿no? Entonces, unos son de administración, otros de turismo, otros de informática. Entonces, podríamos decir, bueno, voy a hacer una tabla de los alumnos de informática, otra tabla de los alumnos de administración, otra tabla de los alumnos de turismo. Y ya ahora sí en esas tablas, pues yo ya meto la información de cada uno de ustedes. Eso es realmente, si se fijan ustedes, de manera lo más general a lo particular,
CESUR realmente es un nombre, ¿sale? Entonces, aquí la base de datos nosotros la vamos a crear bien sencillo, nada más le vamos a dar file, archivo, y le vamos y disculpen ahí si en algún momento me atoro, porque realmente hace mucho que no trabajo, les decía, tengo más de 10 años que no trabajo lo que es base de datos. Pero bueno, ok, no era acá, es aquí con el botón derecho, le damos clic y nos aparece aquí crear base de datos, ¿sí? Entonces le doy clic y yo ya le pongo el nombre de la base de datos. En este caso le pondría CESUR nada más. Esa es una forma de hacerlo, pero también la otra forma de hacerlo es yo poner aquí una sentencia, escribir, y que con lo que escriba yo aquí se haga lo que yo quiero acá. Por ejemplo, yo aquí lo voy a hacer de la manera rápida y fácil, ¿no? Clic con el botón derecho, crear base de datos, le voy a poner CESUR, ¿vale? Digo crear y ya se creó CESUR, ¿sí? Y dentro de CESUR, pues ahí estamos viendo que hay varias opciones, ¿no? Dentro de ellas, pues están lo que son las tablas. Y esa es una forma fácil, pero también hay sentencias que ustedes deben de ir conociendo. A lo mejor esta no es tan necesaria que la conozcan, en el sentido de que normalmente no se crean bases de datos desde fuera, ¿no? Por ejemplo, como les decía con Delphi. Pero las otras instrucciones de meter información, borrar información, consultar información, etcétera, eso sí lo hacen desde fuera. Bueno, les digo, a lo mejor no va a ser necesario, pero pues no sobra también no está de más que lo conozcan, ¿no? Aquí básicamente la sintaxis es crear, create, database, y ponen el nombre. En este caso voy a poner WADO, ¿no? Nada más por diferenciar de lo que es CESUR, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, se diferencia lo que es la instrucción de lo del nombre de la base de datos. Incluso, si nosotros checamos aquí con el botón derecho y se fijan, la instrucción es la misma, ¿no? Create database, y ya ponemos el nombre. Cuando yo le doy clic aquí, en donde está como un play, que lo conocemos nosotros, es para ejecutar, o bien lo podemos hacer con la tecla de función F9. Cuando yo le doy clic aquí, me ejecuta esta instrucción que yo le acabo de dar, ¿sí? Y al ejecutarla, en ese momento aquí, en la parte de abajo, me manda un mensaje donde dice que se ha ejecutado, ¿sí? Entonces dice, un renglón fue afectado. Entonces dices, a ver, pues un renglón fue afectado, pero ¿y dónde está? No lo veo. Aquí a final de cuentas yo no veo que esté aquí UADO, ¿no? ¿Por qué no se creó? Entonces, solamente lo único que hice, darle F5, y ya si se fijan ya me aparece aquí. No me había aparecido. Ahí le va otra vez, por ejemplo, ahora le voy a poner ITESUS. ¿Sale? Ejecuto o le doy F9, como sea, y ya me dice lo que es crear database, la base de datos ITESUS, un renglón fue afectado. Cuando me dice un renglón fue afectado es porque lo ejecutó y lo ejecutó correctamente. Si hubiera un error en la sintaxis, aquí me lo mandaría, me lo dijera, ¿eh? Entonces, ya ahorita ya me afectó un renglón, ya me creó la base de datos de ITESUS, no me aparece. Le doy F5, ahí está ya ITESUS, se lo pone alfabéticamente, ¿no? Ahí está ya ITESUS. Con todo lo que la misma base de datos de CESUR, de ITESUS y WADO tienen lo mismo, ¿no? Cada una. Entonces, pues ya vimos ahorita las dos maneras de crear esa base de datos.
¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero crear una base de datos nueva que diga, no sé, UNIDEP, pero en vez de dejarlo así, nosotros sabemos que en ciertos casos nosotros ponemos, por ejemplo, así, ¿no? Entrecomillado, por decir algo. Y ojo, porque a veces cuando ya esta instrucción se ejecuta por medio de un sistema, por un lenguaje como Delphi u otro, Java, etcétera, desde allá como tiene sus propios tipos de sintaxis, allá sí pudiera requerirse poner comillas o dobles comillas, ¿eh? Pero ahorita estamos trabajando aquí, ya después veremos los cambios. Pero aquí, por ejemplo, pongo crear base de datos, pongo un IDEP y dirán, ay, pues ya desde aquí ya lo puso en rojo, quiere decir que ya algo está mal. No necesariamente, ¿no? Pero ya si yo lo busco ejecutar, lo primero que me dice es que hay un código de error. Si tú tienes un error en tu sintaxis SQL, checa el manual que corresponda de MySQL Server, de la versión de MySQL Server, para la correcta sintaxis y uso de aproximado de lo que es un IDEP en la línea 1. Muchas veces puede uno crear no nada más una sola línea, una instrucción, sino pueden ser varios renglones, varios renglones y ejecutarlos todos a la vez. Por eso incluso te señala en qué línea es donde tienes el error. Entonces aquí pues no hay pierde, ¿no? Es la única línea, pues ahí donde es el error. Entonces aquí solamente es create database y el nombre de la base de datos y ya está creada la base de datos. Pero vamos a lo mismo, o sea, ya está creada la base de datos, pero está el nombre. Realmente no contiene nada, ni siquiera tablas. Es como decir, pues se creó, vamos a poner un nombre de una escuela, ¿no? Inventado, vamos a decir, Fatochi, por ejemplo. ¿Qué es Fatochi? Pues, es una escuela nueva que se inició. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? No hay nada. ¿Dónde están los edificios? No, no hay. ¿Y sus alumnos? No, pues no hay. Y sus maestros? No, tampoco hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues nada más es el nombre. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que crear? Pues las tablas que donde contengan esa información, donde ahora sí ya es como decir, estamos creando el edificio, estamos teniendo los maestros, teniendo los alumnos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya se durmieron. De mi parte, no, profe. Ok. Andrés, Mauricio. El MySQL, ¿de dónde lo...? No, yo no. ¿Dónde lo sacamos? Sí, pasó el link, es que entré un poco tarde. Sí, ya. Sí. Mira. Les comentaba yo hace ratito que en la plataforma del módulo, en la sección ¿Lo subió? prácticas profesionales 2, la sección de diplomado, hasta el último, les puse SQL Jog y les puse SPHP, los dos. El SQL Jog, en cuanto le das clic, te aparece aquí si lo quieres abrir o guardar. O sea, ya lo puedes guardar en tu máquina sin problema. Y en el caso de ICPHP les decía que como es un programa que pesa más de 50 megabytes, pesa como 60 y tantos, no lo puede subir porque tiene esa restricción la plataforma del módulo de CESUR, que no se pueden subir a 50 megabytes. Entonces, aquí lo que les puse fue la liga para que cuando ustedes le den clic, en ese momento les abra la página de descarga y ustedes ya lo puedan descargar aquí. ¿Vale? Sí, A final de cuentas ya vamos a decir, ya descargados, pues a ustedes les va a aparecer, pues así como aquí, ¿no?
los dos programitas, y cada uno lo van a instalar, y como vi que si alcanzaste a estar presente cuando instalamos EasyPHP, pues igualito es SQL yo, o sea, nada más puedes seleccionar el idioma, y ya todo lo demás por lo siguiente. Ya después de eso, el EasyPHP en la parte de acá de aquí en esta parte de abajo queda el iconito, ya al ejecutarlo, nada más se le da clic con el botón derecho, en servidores se ejecuta se dice iniciar servidor de base de datos, y ya al tenerlo corriendo, pues ya tú puedes abrir sin problemas el MySQL yo, y ya poder hacer lo que estamos haciendo hasta ahorita. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, joven? No, ninguna, profe. ¿No? Ok. Ahora, nosotros aquí, esta es la instrucción que les acabo de mostrar, ¿no? La idea es ir haciendo como un manualito donde ya vayamos viendo eso, ¿no? O sea, ¿cómo creo una base de datos? Bueno, pues la indicación, la sintaxis es create database, y pongo aquí como en color naranjita, sí, como naranja, el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces aquí básicamente eso se sustituye por el nombre que tú le quieres poner a esa base de datos. En este caso Sesur, ¿no? Este es el ejemplo, así sería la sintaxis real, la que tú agarrarías y pusieras en la sección donde ya vimos ahorita para crear la base de datos. O bien la manera fácil, como les decía, clic con el botón derecho, simplemente le doy clic ahí donde dice Create Database, y ya nomás le pongo el nombre. Pues lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo realmente, y que pudiéramos utilizar, ¿no? Bien. Ahora, pues ya hablamos de la parte de crear una base de datos. Pero ahora, ¿y qué ahora con las tablas, no? Entonces, vamos a utilizar esto mismo para decir, ok, crear una tabla, ¿no? Vamos a ver cuál es la sintaxis, el ejemplo, todo ese rollo. Pero antes, vamos a hacer algo, o sea, si nosotros hablamos de crear una tabla, pues, ¿de qué estamos hablando? Es como decir, pues, ¿sabes qué? Esto es una tabla, ¿sí? Y puedo tener, por ejemplo, otra tabla, ¿sí? Y puedo tener te puedo tener una cantidad de tablas con las que yo quiera, ¿no? Entonces yo les comentaba, por ejemplo, yo aquí pudiera decir, ¿sabes qué? Pues bueno, si es voy a crear la tabla de la escuela, pues puedo decir que esta tabla va a llevar un nombre, y ese nombre se va a llamar, por ejemplo, maestro, ¿vale? Así se llama esa tabla. Y esta otra tabla se va a llamar alumnos, ¿ok? Obviamente la cantidad de renglones de maestros pues, va a ser menor que la de los alumnos, ¿no? Eso ya es más que obvio, ¿sale? Pero ahora, este es el puro nombre, lo cual vamos a lo mismo, ¿no? Yo puedo tener las tablas, o el nombre de las tablas, o creadas las tablas, pero ahorita aquí no tengo nada de información. Solamente es como decir, este archivo se llama Cesur, este archivo de PowerPoint se llama Cesur, y dentro de este archivo que se llama Cesur tengo dos tablas ahorita. Una que se llama maestros, otra que se llama alumnos, pero ahora, antes de crearla, yo necesito saber qué datos son los que voy a requerir para poder crear mi tabla.
En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues quiero el número de empleados. ¿Vale? Algo importante es de que no se aceptan acentos ni se aceptan espacios para crear lo que es la tabla, ¿no? Entonces yo puedo poner nom-m, ¿vale? Entonces, yo ya ahí tengo el primer dato, ¿no? O el primer campo, a esto le llamamos campos. Cada uno de estos es un campo donde va a haber, en cada uno de estos renglones va a haber un dato, ¿sí? Aquí puede ser nombre o nom-maestro, que obviamente ya sabemos cuál que es, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos poner? Perfil, ¿no? Si es licenciado en qué, ¿no? Que incluso podríamos decir, bueno, qué materias imparte, qué otras de información podemos tener, pues a lo mejor hasta su domicilio, su teléfono, qué materias imparte, qué grupos atienden, no sé. O sea, realmente si está destinado a una sola licenciatura o a dos o a tres, no sé. ¿Sí? Igual en los alumnos pueden decir, ok, matrícula, ¿vale? Podemos tener la matrícula aquí. ¿Qué otra cosa? Pues el nombre del alumno. ¿Qué más podemos tener? Pues su carga, o sea, las materias o en el semestre en el que está actualmente, o sea, ahorita podemos poner una cantidad de campos, vamos a decir calificación. Supongamos que va a ser pues una base de datos que yo quiero crear para mí, yo como maestro, ¿no? Vamos a decirlo. Y aquí yo voy a tener para calificarlos a ustedes. Entonces ya sé qué materia es, ya sé todo, entonces realmente ahí yo ya, vamos a decir, son los únicos datos que yo requiero. Entonces, esto aquí es la primera parte para poder crear una tabla. Sin embargo, falta algo. Yo necesito dejar establecido al momento de querer crear la tabla qué tipo de dato es el que yo voy a meter aquí. Acuérdense que en informática se dice mucho que, que uno tiene que programar para tontos, ¿no? Es una expresión muy común entre informáticos. ¿Y a qué se refiere uno que para tontos? No es con un afán de ofender, sino es en el sentido de que debes de evitar todos los posibles eh, equivocaciones, todas las posibles equivocaciones o errores, incluso errores de dedo, que se te pueda ir un dato ahí, un error de dedo. Entonces tú tienes que poner esas llavecitas, esos candados, para que no vaya a caer un dato que no es correcto. Porque te puedes topar con alguien que no es muy, vamos a decir, que tenga mucha capacidad, aptitud o conocimiento en cuestión un sistema informático y pueda capturar información que no es donde es. Por ejemplo, en el nombre del maestro, pues realmente, pues nunca va a haber un número, ¿sí? Siempre van a ser letras. El perfil, igual, van a ser puras letras. Sin embargo, el número de empleado, pues aquí no. El número de empleado, pues es un número, ahí dice, ¿no? Incluso el número pues puede ser entero, puede ser con decimales, porque si estamos hablando para una empresa que está manejando ventas, pues estamos hablando de que ahí sí se ocupan decimales, ¿no? Aquí en el número de empleado, pues no es un número entero. Ahora, aquí en el nombre del maestro, pues puede decir, ok, ¿hasta cuántos caracteres? O sea, ¿tú lo quieres así de ancho o lo quieres así de ancho, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque mucho ojo hasta en eso,
tenemos que tener mucho cuidado desde cuando creas toda la base de datos. Y ahí les va porque les relaciona un poquito con lo que vamos a ver después en Delphi, con lo que estamos ahorita viendo. Porque ustedes dirán, oiga, pero pues esas llavecitas, que hay una palabra nada más que he estado tanto sin programar que ahorita no la recuerdo, pero todas esos candados, cuando tú vas a capturar, normalmente, bueno, también se hacen en el lenguaje que estás programando el formulario. Por ejemplo, si en Delphi hacemos un formulario donde vamos a capturar la información, desde ahí, desde la captura que lo vas a hacer antes de que se venga la base de datos, hace como un chequeo de que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles requisitos? Bueno, que si es un teléfono, pues son números. Si es un número de empleado, pues son números. Todo es nombre del maestro, pues son letras. Entonces, toda esa validación, esa es la palabra, toda esa validación la va a hacer el lenguaje. ¿Sí? Pero si aún así, después de esa validación, haya un error en este caso Delphi, si hay un error y se llega a venir una información incorrecta a la base de datos, porque también aquí lo configuro, a lo mejor en el Delphi se me olvidó decirle que el número de empleado debería ser un número entero y alguien puso letras. Y Delphi no me lo va a detectar porque la validación no se la hice, pues se me fue el rollo. Pero en la base de datos sí lo tengo validado. Entonces, cuando yo le dé grabar, en ese momento, pum, me va a rechazar ese registro, porque ese registro no va a coincidir con el tipo de dato que va a recibir esta tabla. ¿Sí? Cuando hablo de registros, estamos hablando, este es un registro, este de abajo es otro registro, este de abajo es otro registro, y puede tener cantidad de registros como queramos, ¿no? Este sí va a ser hacia abajo todos los renglones que ustedes quieran. ¿Sí? Pero ojo también, ¿qué pasa si yo en Delphi, y disculpen si me hago mucha referencia allá y nos regresamos, porque no han visto nada de Delphi, pero bueno, creo que ahorita ya tienen ustedes los conocimientos por lo que han visto en clases, de lo que en un momento dado se puede hacer, ¿no? Si yo en Delphi, yo le digo que, vamos a decir, le pongo un campo de captura donde diga, donde esté tan grande que yo pueda poner José David Andrés Rodríguez Ultreras, del Rosario de Jesús de Veracruz, Cristo Rey de Monterrey, y todo, de un nombre grande, ¿no? Porque ya ven que hay de esos casos raros en donde tienen 3 nombres y tienen como 3 apellidos y cosas por el estilo, ¿no? Hay gente que es así. Y si en el formulario de Delphi yo lo configuré para 100 caracteres y los capturo y se llena todo, eso pasa mucho en la dirección, ¿eh? Por ejemplo, la dirección, a veces son muy largas y yo puedo darle en Delphi, en el formulario, el espacio y mira, qué a gusto, le capturo toda la información que yo quiero, llena toda, se la pongo. Pero resulta que cuando configuré la base de datos, yo la base de datos la configuré con este ancho. ¿Sí? Vamos a decir que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, como unos 14 o 15 más o menos, por aquí serían como unos 15 caracteres. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le dé grabar, allá en Delphi, me va a mandar la información para acá y aquí va a decir Andrés Ultreras, hasta ahí. Y lo demás no me lo va a grabar. Me va a agarrar nada más hasta donde yo le dije lo ancho. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a crear una tabla, nosotros tengamos muy claro
qué tan ancho puede llegar a ser la información que yo voy a meter ahí y para saber qué tipo de dato es el que yo estoy esperando recibir. ¿Sí? Entonces, hay casos como el nombre del maestro que podemos decir, ¿no? Pues sabes que pues con 50 caracteres es más que suficiente. No creo que haya un nombre de una persona que tenga más de 50 caracteres, ¿no? Más de 50 letras. A lo mejor es suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en el sistema hay un campo que se llama observaciones? Las observaciones o comentarios. Normalmente, este campo de comentarios, no, y es que mi queja es por esto, porque no me atendieron, porque esto, porque el otro, y es que se portó bien sangrona la empleada y quiero reportarla y pum. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es un tipo de dato diferente. Aquí, pues es un número, ¿no? 17, ese es mi número de empleados. Ah, bueno. Y si yo tuviera otro campo, como les dije, que fuera de un importe, fuera otro tipo de dato. Entonces, es importante decir, ok, yo voy a crear, y ahí es donde voy en el resumen de todo esto, ¿no? Es decir, voy a dar una instrucción, una indicación, voy a escribir una sintaxis donde diga que voy a crear una tabla que se va a llamar maestro, que va a tener un campo que se llame número de empleado y que va a ser entero. También va a tener un campo que se va a llamar nom-maestro, donde va a tener un tipo de información que va a recibir que se le llama varchar, ¿sí? Que viene de char, de carácter, varchar. Y también va a tener la tabla un campo, una columna donde se va a llamar comentarios. Y el tipo de dato que va a recibir va a ser tipo memo. Así se le llama, tipo memo. Entonces nosotros, una de las cosas que vamos a tener que conocer, y eso se lo voy a mostrar en la siguiente clase, es qué tipos de datos son los que podemos nosotros recibir acá, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un importe, ya no sería un tipo de dato entero, sería un tipo de dato decimal. Entonces necesitamos conocer los diferentes tipos de datos que podemos nosotros recibir para poder decir, ok, puedo poner create table, voy a crear una tabla que se va a llamar maestros, pero todo tiene que ir en una sola instrucción, ¿sí? Create table maestros, y ya voy a poner entre paréntesis num-em, y ya le voy a poner el tipo. Ya aquí ya no le voy a poner el número, ¿no? Sino que le voy a poner, por ejemplo, el tipo de número que va a recibir. Le voy a poner un entero, coma, nom-maestro, varchar. Pero ahora, ese varchar también, y esa parte también que no lo comenté ahorita, es qué tan ancho va a ser ese campo. Si el número de empleados, después de años y años y años en la universidad, a mí me tocó el 17,538, pues realmente yo creo que van a pasar centenas de años para que se brinque a otro, pero pudiera decir, bueno, no lo voy a dejar limitado, lo voy a dejar abierto, voy a dejar en vez de 5 caracteres que sean 6, y así puedo tener hasta 999,999 empleados, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuándo se van a acabar? Primero nos vamos a acabar nosotros a que se acabe ese número, ¿no? Y si quiero ser muy previsor, pues le agrego otro, y ya, no pasa nada. Entonces voy a decir, ok, entonces va a ser un campo que se va a llamar num-em, va a ser entero,
y va a tener 2, 4, 6, 7 dígitos. ¿Sí? Igual aquí non maestro, varchar, que es el tipo de dato, y va a ser de 50 de ancho. Entonces, cuando yo le digo, voy a decir 50, entonces se va a venir como por acá, así, pues como 50. ¿Sí? Y si en los comentarios yo ya le pongo, en los comentarios cuando se pone, ya que es tipo memo, ese sí también lo puede restringir. Ok, bueno, vas a poner un montón, pero no van a pasar de 500 palabras, ¿no? O de tantos caracteres. Entonces, tú ya lo limitas, pero sí, por ejemplo, tus registros van a quedar de más o menos así, ¿no? Decir, bueno, ok, tengo tengo, por ejemplo, un registro y así va a estar de ancho el renglón, ¿no? Así de ancho como está aquí. ¿Por qué? Porque por este detalle. Si a nosotros mandarle el registro, la información de todo de esto, pues no hay comentarios, pues el renglón pues va a estar así de flaquito, ¿no? No va a haber problema, no hay comentarios. O podemos decir, no, hombre, este maestro es muy enojón. Ahí está ya, ¿vale? Entonces, puede haber alguna observación o algo, entonces, ya hasta ahorita la idea mía era de que ustedes supieran qué programitas íbamos a utilizar, que lo vieran funcionar, que ya creamos la base de datos y esta información básica para crear una tabla. La siguiente clase, lo que vamos a hacer es crear una tabla donde ya les voy a decir los diferentes tipos de datos que podemos tener. O sea, cada campo, qué tipo le podemos poner. Y se los voy a poner todos y ya les voy a decir, a ver, si nosotros vamos a hacer una tabla con estos datos o con estos campos, este primer campo, ¿qué tipo debe de ser? Ok, ¿y de cuánto de ancho? Tanto. Entonces, que ustedes me vayan diciendo para que vayamos construyendo eso. Y ya que digamos, ok, así la queremos, sí, muy bien. Entonces, la sintaxis va a ser de esta manera. Se la voy a poner aquí abajito, aquí en el PowerPoint, le voy a decir la sintaxis es de esta manera. Ya que la tengamos lista, la copiamos o si la quieren volver a teclear en el MySQL y vamos a crear la tabla y vamos a ver cómo queda funcionando. ¿Sí? Y obviamente después de crear la tabla, vamos a ver cómo insertar la información, cómo ir haciendo los registros. Va a decir, ay, pues nada más los tecleo así como aquí en el PowerPoint, sí, pero cuando tú tienes un sistema no lo estás capturando en la base de datos, lo estás capturando en el formulario de Delphi, en este caso, que el ejemplo que seguimos dando, desde allá lo voy a mandar, entonces desde allá tengo que decirle la instrucción, la sintaxis que tiene que llegar la MySQL, recibirla, cacharla, para poder insertar ese dato, ese registro, ¿vale? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Por el momento ninguna, profe. No, muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Vamos bien o...? Me parece muy interesante, sinceramente, profe. Ok, bueno, pues me da gusto. Vamos como les comenté, lo voy a subir en la plataforma del Moodle para si quieren volver a verlo o para sus compañeros que no estuvieron y si lo puedan ver y para la siguiente clase pues ya puedan saber de qué estamos hablando con la continuación, ¿no? De hecho, se los voy a sugerir que lo vean para que puedan entrar al siguiente, pero sí me está preocupando que solamente ustedes tres están entrando a las clases y los demás no están entrando tanto en esta como en la de matemática.